vamos a la Biblia, hermano. Estamos estudiando, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ya este es como el tercer estudio que estamos haciendo de lo mismo. De Dios. ¿Verdad? Es un estudio de Dios, dice el hermano Ale. No, ¿sí, no? Los verdaderos. Los verdaderos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Se acuerdan? Amén. Estamos haciendo un contraste de los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Hay mucha gente que tiene la idea que todos somos hijos de Dios. No es así, ¿no? El único que fue hijo de Dios desde el principio fue Adán. Después de Adán, los descendientes de él ya no fueron hijos de Dios. Si ustedes ven en la descendencia del Señor Jesucristo, va enseñando, ¿verdad? Hasta que llega a Adán, y lo dice Adán, hijo de Dios. Pero en ese tiempo, cuando Adán fue llamado hijo de Dios, era perfecto, él no había pecado todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nacemos somos hijos de papá y mamá, pero no somos hijos de Dios. Para que podamos ser hijos de Dios, tenemos que creer en Cristo como Salvador personal. Hay mucha gente que se ofende y a veces quieren acomodar la Biblia, ¿verdad? Para que todos, a veces tienen tal vez algún familiar. Yo he tenido gente que me ha confrontado, que me ha dicho, oye, pero ¿quién eres tú para decir que no todos son hijos de Dios? Digo, es que yo no soy nadie, la Biblia es la que está diciendo eso. ¿Están conmigo? La Biblia dice que solamente aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal son hijos de Dios. Para comenzar, vayan a Juan 1, 11 y 12. O sea, si alguien, hermano, estos estudios de la mañana son muy importantes, son cosas serias. O además, me atrevería a decir que el estudio de la mañana es más importante que el estudio de la tarde, porque el estudio de la tarde solo es sermón. ¿Están conmigo, hermano? Amén. El estudio de la mañana va a trabajar en la fundación de tu salvación. Y a veces que la gente viene, está durmiendo, hermano, pues no entiende su salvación. Entiende una cosa, no entienden otra, son como un queso con huecos. ¿Verdad? Su salvación está llena de huecos, no entienden una cosa, pero no entienden la otra. Cuando ya, hermano, uno es salvo, la misma palabra de Dios se interpreta sola. Uno cuando lee la Biblia entiende. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Mira, en Juan 1:11 dice, a los suyos, ¿qué dice? Vino y los suyos no le recibieron. Es cuando el Señor viene a los judíos, ¿y qué dice? Que no lo recibieron. ¿Verdad? Dice que no lo recibieron los judíos. El versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿y qué pasó con los que no lo aceptan? O sea, esto es para que los que lo aceptan. ¿Están conmigo, man? Amén. ¿Sí me están escuchando? Amén. Todo aquel que no lo acepta, pues no es hijo de Dios. Así de simple. Hermano Elías. Ok. Todo aquel que no quiere saber de Cristo, pues simplemente no será hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? De papá y mamá. Por no decir que es hijo del diablo. Porque, hermano, esa es la realidad. Eso es lo que dice la Biblia. En Juan 14:6, por eso dijo el Señor, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre que no es por mí. En Juan 8, cuando estaba el Señor hablando a los judíos y les dice, y como les dijo, se me va a lengua, iba a decir otro, el Juan 8:30 vamos a leerlo, hermano. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre.
¿Por qué dice, los hará libres? ¿Libres de qué? Libres de pecado, hermano, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo como Salvador, entonces somos esclavos del pecado, ¿verdad? ¿Y quién es el padre del pecado? Satanás. ¿Sí están conmigo? Porque Él es el que nos hace, él el que nos hizo pecar, que nos hace pecar. Ahora, si ustedes se van al versículo 34, Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿qué dice? Del pecado. Del pecado. Dice 35, el esclavo no queda en casa para siempre. Y luego dice, ¿cómo qué? ¿Quién? El hijo sí queda para siempre. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces, cuando nosotros no éramos salvos, cuando no conocíamos a Cristo como Salvador personal, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Por lo tanto, hacíamos lo que nuestro padre, ¿quién? El diablo hacía. Entonces, por lo tanto, éramos hijos del diablo. Amén. Y ahí mismo lo dice en el versículo, me parece que el 40. 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿verdad? Pero me parece 40, dice, pero ahora procuráis matarme, hombre, que yo os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, dice, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis, el 41, las obras de ¿quién? De nuestro Padre. Le está diciendo de vuestro padre. Le está diciendo del diablo. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Entonces la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Luego la Biblia también hace referencia a Caín. Caín era hijo del diablo. ¿Se acuerdan que mató a Abel? ¿Verdad? Se hizo una generación de puro asesino, de puro maldito, ¿verdad? Que al final fueron destrucción para los hijos de Dios, porque se comenzaron a mezclar. ¿Están conmigo, hermano? Esto es para recordar, hermano, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tú no tienes negocio con los hijos del diablo, o sea, tienes que tener cuidado con quién te casas, con quién te mezclas, porque es algo serio. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ahora, el punto que voy a enseñar hoy, hermano, esto fue una mala introducción para que entiendan de qué estoy hablando. Y como les dije, esto es algo serio, hermano. Tú no puedes estarte durmiendo en este tipo de enseñanzas. Miren, todos ustedes han tenido estas enseñanzas. Yo no tuve estas enseñanzas. Y no lo digo para gloriarme. Ojalá las hubiera tenido. Yo me pasé, el tiempo que ustedes se pasaron escuchando estas enseñanzas, yo me las pasé enseñando. Yo tuve que leer mi Biblia y entenderlas para poder enseñarlas. A mí no me enseñaron esto. Y ustedes saben bien. Yo al año que empecé al año y algo, se me ocurrió de levantar la mano que yo quería ayudar. Mándale que me agarran la palabra y me pusieron a enseñar a los chamacos y ahí ya no tuve clases de escuela dominical. ¿Sí están conmigo, man? Amén. Y dije, cuando yo las escucho, digo, wow, ¿cómo porque yo le robaba a veces los apuntes a mi esposa. Y le decía, ¿y de qué habló el pastor? Él nos habló de esto. Y yo dije, quiero ver de qué habló, ¿verdad? Y hermano, esas son tremendas, no porque las digo yo, hermano, sino porque son bíblicas. ¿Están conmigo? ¿Por qué, hermano? Porque hay gente, ¿verdad?, que piensa que todos somos hijos de Dios. Amén. No es así, no funciona así la cosa, hermano. No todos somos hijos de Dios. Los musulmanes no son hijos de Dios. Los católicos no son hijos de Dios. Dígame, si eres católico, no son hijos de Dios. Hermano, para que uno sea hijo de Dios tiene que creer en Cristo nada más. Los testigos de Jehová no son hijos de Dios. Cualquiera que no confía en Cristo no es hijo de Dios. Y es bíblico, lo acabamos de ver en Juan 1, 11 y 12. ¿Están conmigo, hermano? Yo no estoy aquí para herir tus sentimientos, pero esa es la verdad. Prefiero herir tus sentimientos que te pierdas, que te vayas al infierno.
Por eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucha gente esclavizada en el pecado, hay mucha gente confiando en sí mismo, hay mucha gente confiando en imágenes, confiando en palos, en piedras, pero no quieren confiar en Cristo. Ayer cuando estábamos evangelizando, me encontré esta pareja de colombianos. Y lo primero que me dijeron, digo, no, nosotros ya tenemos iglesia, ya tenemos religión, ya lo sabemos todo, pero yo soy medio, sé cómo meterme en la gente, y los paré y les empecé a hablar. Y ¿sabes qué, hermanos? Gracias a Dios aceptaron a Cristo como Salvador personal. Amén. Le dije, mira, qué bueno que vos tienes iglesia, pero la iglesia no salva, la religión no salva. Le dije, ¿tú sabrás a dónde vas cuando tú mueras? Pues no sabían. ¿Sabes por qué no sabían, hermano? Porque no habían, nunca habían entendido que tienen que confiar en Cristo. Es la única manera de ser salvo, es solamente a través de Cristo. Amén. Ya llegó el de la... No creo, sí. Bueno, vamos a... quiero que vayan a Gálatas 4:5. Vayan a Gálatas 4:5. Tengo varios pasajes de este punto. Significa... ¿qué significa adopción? ¿Ok? Gálatas 4:5. A ver si lo encuentran ahí, hermano. En Gálatas 4:5 vamos a llegar hasta el versículo 6 más o menos, creo. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. ¿Alguien, antes de comenzar este punto, ¿alguien sabe qué significa adoptado? ¿Sí saben qué es adoptado? Amén. Ok, ¿qué es adoptado? A ver, alguien me explique qué es adoptado. Menos tú, porque simplemente la cara. ¿Alguien me explique qué es adoptado? Ok, adopta un hijo, pero ¿qué significa? Tomar a alguien que va a ser su hijo. Sí, lo va a llevar a adoptar a su hijo, pero ¿me pueden explicar un poquito más profundamente? Accepting someone as your own. ¿O algo más? Como que Primero, Tomarlo ese niño como- no tenía papá, eran era huérfano. ¿Está conmigo? Alguien que se quedó sin padre, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos en el mundo huérfanos, hermanos. Por eso dice la Biblia, estábamos sin Dios, sin Cristo y sin Dios, sin esperanza en el mundo. Amén. ¿Ahí no está conmigo, hermano? Amén. Estábamos, ¿cómo se dice? Desprotegidos por culpa de Adán. Y así el mundo está desprotegido, están huérfanos. ¿Ok? Entonces, ahora, si alguien es huérfano, si no tiene papá y no tiene mamá, ¿verdad? Pues obviamente no es hijo de Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ok, si es huérfano, ¿tiene papá? No. No tiene papá ni mamá. ¿Correcto? Ok. Amén. Entonces, para que entendamos. ¿Qué significa adopción? Dice el 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo. A su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ¿qué dice, hermano? A los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción La adopción, ¿de qué? de hijo. O sea que fuimos adoptados por Amén. Dios. ¿Sí me entendieron, hermano? Amen. ¿Qué dice que qué? Amen, somebody. ¿Fuimos qué? Adoptados. Adoptados.
Oiga, ¿éramos hijos de Dios entonces? No. No. Dice que fuimos adoptados, estábamos huérfanos, estábamos sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en el mundo, como dice Efesios, que ahorita vamos a ver. Dice claramente, o sea, si tú no entiendes que es adoptado, pues olvídate, tengo que empezar por darte el plan de salvación, hermano. You understand? Si no entiendes que es adoptado, te tengo que dar el plan de salvación. Tú no eres salvo. ¿Ok? Dice que fuimos adoptados por Dios, porque no teníamos padre. Y solamente era a través de Cristo. Dice el 6, por cuanto sois hijos, dice, sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, ¿qué dice? El Espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué dice? Clama. ¿Clama qué? Abba, Padre. 3 cosas que vamos a ver. Ok, Abba significa padre. O sea, es en hebreo, padre y Abba significa lo mismo. Quiero que vean 3 cosas importantes en este versículo. Dice, dice, por cuanto sois hijos, dice, ahora somos hijos, ¿no? No teníamos papá, pero Dios nos adoptó. ¿Estamos claros? No teníamos papá. Éramos de papá y mamá, pero no de Dios. Dios nos adopta y ahora somos hijos de Dios. Y ahora dice, Dios envía a nuestros corazones ¿a quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de su Hijo. Dios, hermanos, no puede mandar su Santo Espíritu a aquellos que no quieren saber de Cristo. Amén. ¿Me han entendido claramente, hermano? Escúchenme bien, aquellos que no han recibido a Cristo no pueden tener el Espíritu Santo de Dios porque no son hijos de Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ok. Segunda cosa, tercera cosa, dice, bueno, lo voy a leer, dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Porque ahora somos hijos. El Señor envió su Espíritu Santo, ¿se acuerdan ya? En Juan 14 dijo, y no los dejaré huérfanos. Yo me adelanté un poquito. ¿Qué significa huérfano? Que no teníamos papá, hermano. ¿Y qué dijo Cristo? Nos adoptó. No los dejaré, ¿qué? Solo. Huérfanos. Vamos a ir para ese versículo para que vean, hermano, que no teníamos papá, éramos huérfanos, éramos hijos del viento, éramos hijos del príncipe de las tinieblas, éramos hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Dice, entonces el Señor envía a su Espíritu Santo y dice, el cual, ¿qué dice, hermano? Clama. Clama. Ahora podemos clamar Abba, ¿qué? Padre. Padre o Padre. Abba es en hebreo papá. Ahora sí podemos clamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Hijo nos dio su Santo Espíritu. El Hijo clama al Padre, nosotros también clamamos al Padre. ¿Están conmigo, man? Si una persona, escúcheme bien, no ha sido salva, no ha creído en Cristo como Salvador personal, no puede clamar puede hacerlo, pero no va a llegar. Mucha gente, mira, el mundo tiene estas cosas. Cuando están en aprietos, cuando están enfermos, cuando les falta de comer, cuando tienen necesidades, claman a Dios. Se les olvida que si no han creído en Cristo, Dios no los va a escuchar. Amén. ¿Están conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber de cristiano. Oh, yo no voy a ser cristiano. Fíjate la tontería que dicen. Dice, conocen a alguien que es cristiano y lo odian o lo que sea. Dicen, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser como ese fulano, yo quiero ser otra cosa, pero no quiero ser cristiano. Pues déjame decirte que si tú vas a creer en Cristo, tú te van a llamar cristiano, te guste o no. ¿Sí me están comprendiendo, hermano? Amén. Es muy importante entender esas doctrinas, son súper importantes para la fundación de tu salvación. Mira, si nosotros no entendemos esas doctrinas, no podamos entender bien nuestra salvación. Siempre cualquiera va a venir y nos va a llevar para allá y para acá. Ahora es más, son tan importantes
¿Qué es esta fundación, hermano, que nos ayuda a entender, a servir, a buscar, a vivir para Dios? Si nosotros no entendemos esto, hermano, nunca vamos a entender qué es servir, nunca vamos a entender por qué tenemos que buscar a Dios, nunca vamos a entender por qué tenemos que orar, nunca vamos a entender por qué tenemos que clamar a Cristo. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ok. Les dije que iba a leer hasta dónde, ¿no? Hasta el 6, ¿verdad? Ok. Quiero que vayan a Romanos 8. Romanos 8. Lo malo que este teléfono no tiene grip. Ahí está. Ya tiene grip. Romanos 8. ¿Te llamaron para decirte que ya venían, ¿verdad? ¿Sí? Romanos 8, disculpen que interrumpa, pero es que Romanos 8, en el versículo 14, por ahí más o menos. ¿Ya están leyendo? Amén. Ok. Versículo 14, 8:14. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque quiero que todos estén en la misma página para que entendamos de qué estamos hablando. Dice, porque todos los que son guiados, ¿qué dice, hermano? Por el Espíritu de Dios. ¿Estos son qué? Hijos de Dios. ¿Sí lo entendieron? Amén. ¿Qué entendieron? ¿Alguien me puede explicar qué significa, qué está diciendo ese versículo? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios. Ok, dejen una marca ahí. Vamos a 1 de Corintios 2:14. Escriban esto, hermanos, para que no se les olvide. Porque luego dicen, no, pues es que yo creo que todos somos hijos de Dios. No, ya te hiciste ecuménico. Ok. Amén. 2:14 de 1 de Corintios. Dice que el hombre natural, hermano, es aquel que no es salvo, es aquel que no es hijo de Dios. ¿Ok? Dice, pero el hombre natural, ¿qué dice, hermano? No percibe, no entiende las cosas que son de quién? Del Espíritu. Del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? ¿El hombre natural o los hijos de Dios? Los hijos de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo está eso que dice que todos somos hijos de Dios? No se puede, es imposible. Mira, digamos que así fuera. Digamos que todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Una suposición. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si ya somos hijos de Dios. No había necesidad que viniera a morir en la cruz del Calvario. No había necesidad que tuviera que mandarnos el Espíritu Santo de Dios. Total, somos hijos de Dios. ¿Verdad? Amén. No se equivoquen, hermano. No hay tal cosa. Yo puedo a lo mejor hasta ofendernos ahorita que estoy dando esta clase. Pero déjame decirte que no te voy a decir mentiras. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí están conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, si yo voy a acomodar la palabra de Dios a lo que le gusta a la gente, pues déjame decirte que te vas a ir al infierno. I'm so sorry, pero te vas a ir al infierno. Y el Señor no me mandó a mí que te mandara al infierno, me mandó a que te rescatara del infierno. Amén. Ok, entonces ya entendimos. Ahora sí, regrésense a Romanos
8:14. ¿Ya lo tienen? Amén. Entonces quedamos que, porque todos los que son guiados por quién, Por el Espíritu. por el Espíritu de Dios, estos que dicen, Son hijos de Dios. son hijos de Dios. Mientras una persona, hermano, no sea salvo, mientras no haya creído en Cristo Jesús como Salvador personal, mientras no acepte a Cristo, pues no es hijo de Dios, y el Espíritu Santo nada tiene que ver con esa persona, simplemente no. El Espíritu Santo no puede entrar ahí, no es una puerta cerrada, porque la persona no ha querido abrir su corazón y aceptar a Cristo, entonces el Espíritu Santo no entra. Es como cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, mientras ellos se rehúsan, luego a veces la persona se fija en la persona que le está hablando, sin entender que no es la persona, es Dios el que le está hablando. ¿Se acuerdan el muchacho ese que nos encontramos ayer que dijo que él estaba yendo a una iglesia que no tenía denominación? Porque yo le dije que somos bautistas fundamentales, ¿verdad? Y al principio me dijo que él no sabía dónde iría cuando muriese. Ahora tú me vas a decir, una persona que es salva, una persona que ha creído en Cristo, sabe a dónde va cuando muere. Uno que no es cristiano, uno que no ha creído en Cristo, no sabe a dónde va cuando muere. ¿Por qué? Porque no ha creído en Él. Y yo le enseñé y le dije, ¿quieres aceptarlo? Mira, tú le pides con tu boca y dice que tienes que pedirle. Ya después se acomodó, que ya sabían. Y eso pasa con la gente necia, gente loca que prefiere perderse, prefiere irse al infierno que aceptar que están mal. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y ese muchacho prefirió acomodarse, decir que ya sabían. ¿Cómo vas a saber si tú me acabas de decir que no sabes a dónde vas cuando mueras? ¿Sí están conmigo, hermano? Mira, si hay algo que Dios odia, hermano, es que seamos testarudos y no aceptemos que estemos mal. Tú quieres verte agradable delante de Dios, acepta que estás mal. Y acepta que estás mal también delante de los hombres, ¿no? Porque a veces queremos impresionar a Dios, pero no queremos que el hombre nos humille. ¿Están conmigo, hermano? Tenemos que humillarnos también delante de los hombres a veces, como este muchacho. O dijo, yo no me voy a humillar delante de ellos, pero es que no era yo, es Dios el que le estaba hablando. ¿Sí están conmigo? Amén. Ahora dice en el versículo 15, quiero que lean cuidadosamente, lo estoy leyendo muy despacito. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de qué, hermano, De esclavitud. de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué, De adopción. de qué, Adopción. de adopción. Ya hablamos de adopción. ¿Qué es adopción? Que fuimos adoptados. ¿Por qué fuimos adoptados? ¿Porque éramos hijos de Dios? No. Porque no éramos hijos de Dios. ¿Sí están entendiendo? Amén. Mira, a veces yo me encontraba gente, yo buscaba a Dios, yo era hijo de... Tú no eras hijo de nadie, eras hijo del diablo. Ahora quieres quedar bien delante de la gente. Dice, yo era una blanca paloma antes de ser cristiano. ¿Y ahora qué pasó? ¿Te volviste el diablo o qué? Mira, hay gente que hace eso, hermano. Que dice que eran blancas palomas antes, pero ya cuando se hicieron cristianos se hicieron diablo. Porque están diciendo mentiras. Y la verdad es que no éramos ni blancas palomas, solo éramos hijos de Satanás. Esa es la verdad. ¿Ok? Dice ya no sé de dónde ando. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Padre. Ahora por el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos clamar a Dios Padre. Dice el 16, el mismo Espíritu, ¿qué dice? Da testimonio a nuestro Espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Aquel que no tiene, mira,
Cuando tú eras chiquito, aquí no tenemos niños chiquitos, ¿verdad? Pero si tú observas, un niño chiquito siempre anda corriendo atrás de su papá o atrás de su mamá. Corre el papá acá para acá y corre el niño para allá. El otro día vino un pariente de mi esposa, que se llama Juanito, ¿verdad? No, Juanito es su papá. Y el niño se llama Diego. Antes, cuando lo conocimos la primera vez, era pero temeroso como solo. Nomás se movía un pie y corría el niño atrás de él. Y se movía otro pie y corría atrás de él. Ahora ya nos conoce, ya nos tiene más confianza, ya se nos acerca. Pero ¿por qué quiero usar este ejemplo, hermano? Uno que es hijo de Dios, busca a Dios. Digo el Señor allá en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y me siguen. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Bueno, no solo seguirlo, hacer sus mandamientos, obedecerlo. ¿Está conmigo? Amén. Así como nosotros por naturaleza seguimos a nuestros padres, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús, la misma naturaleza espiritual, escúcheme bien, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice Pablo, nosotros debemos de buscar por naturaleza las cosas espirituales, o por naturaleza buscar a Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Por eso dice la Biblia, por sus hechos los conocerás. Una persona que no es hija de Dios no tiene deseo de buscar a Dios. ¿Está conmigo? Amén. No tiene deseo de hacer las cosas de Dios. No le interesan las cosas de Dios. Entonces, por naturaleza, la naturaleza espiritual que Dios nos dio, que nos dio su Santo Espíritu, ahora el mismo Espíritu nos guía. Dice, oh, es domingo hoy. Tengo que ir a la iglesia. Oh, hoy, el lunes. ¿Qué tengo que hacer el lunes? No, estamos hablando de cosas espirituales. Yo leo mi Biblia los lunes. Amén. Yo tengo que empezar a trabajar mi estudio el lunes para el miércoles. Bueno, y esa es obligación porque tengo que enseñar, pero ya por naturaleza yo empiezo a buscar qué es lo que voy a enseñar y también a la vez yo aprendo y a la vez, pues para mí, ¿sí me entienden, hermano? O sea, la naturaleza espiritual que nos da el Espíritu Santo nos hace buscar a Dios y podemos clamar a Padre. Antes no. ¿Ya? Una persona que es natural, una persona que no es salva, que no es cristiana, no lo vas a ver en la iglesia, no lo vas a ver abriendo su Biblia, no lo vas a ver haciendo cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. ¿Sí? Ok. Dice, y el 16, y el mismo Espíritu, dice, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Hijos Dios. de Dios. Iba a leer hasta el 23, no, sí, hasta el 23 voy a leer. Dice, y si hijos también, ¿qué, hermano? Herederos. Herederos. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Sí saben qué significa herederos? ¿Qué es heredero? Que nos dan algo, nuestros padres nos dejaron. Heredan las riquezas. ¿De quién? De nuestros padres. De tus padres. Vamos a hablar de cosas terrenales. Ok, si tú eres rico, ¿verdad? ¿Tu herencia se la dejas al vecino? No. No, ¿verdad? Por naturaleza se la damos a quién? A los Nosotros hijos. A los hijos. ¿Y por qué no a los vecinos? No. ¿Sí está conmigo, man? No, por naturaleza nosotros no vamos a trabajar y no vamos a amasar fortuna de riquezas para dársela a los vecinos, ¿no? Todo lo que trabajamos y todo lo que yo estoy trabajando, yo lo estoy guardando para mi esposa. Pero ella es mi hija también, ¿verdad? A veces me dicen, ay, tu hija también puede pasar. ¿Qué pasa? Porque todavía se ve más joven que yo, ¿verdad? Dicen que es mi hija, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero, hermano, o sea, el punto aquí es que entendamos cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿sí me entienden? Sí, amén. Por eso la Biblia nos da ejemplos terrenales y diferentes ejemplos para que entendamos.
Entonces, cuando ya somos hijos de Dios, ahora somos herederos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos herederos de Dios? Porque nos da la vida eterna. No. Ese no era el punto. ¿Por qué somos herederos de Dios? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Dios le va a heredar las casas celestiales, las herencias del cielo al mundo. No. ¿Verdad que no? No. Se la va a dar a sus hijos nada más. A nosotros que hemos creído en Cristo. Ahora, entonces, ¿de dónde sacan que todos somos hijos de Dios? Eso significa que vas a tener el hijo del vecino ahí viviendo next to you, con una mansión, se va a estar con nosotros. Todo aquel que odia, que te grita y te dice maldiciones y que odia a los cristianos y odia a Cristo. No. Sí están entendiendo. Este es common sense. Come on. Amén. Es sentido común. Dice el 17, si hijos también, ¿qué hermano? Herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque al Cristo es heredero y nosotros con Él. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. O sea que vienen cosas grandes, maravillosas, dice el 19, pero el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos del diablo. No. Lo leí mal. O sea, el mundo está esperando la manifestación de los hijos del diablo. No, ya pasó, ya se manifestaron desde hace rato. Ellos están esperando que tú y yo demos testimonio de Cristo, que nosotros enseñemos que somos cristianos. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso somos tú y yo. Amén. Right? Dice el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. De los hijos de Dios. O sea que en otras palabras, todo lo que fue creado se cambió también por causa del pecado. ¿Están conmigo? Amén. Todo eso va a cambiar. Se va a reversear como antes. Ese es el propósito de Cristo, hermano. Amén. Desde el versículo 22. Porque sabemos que ¿ya la leímos, hermano? No, dice, porque sabemos que toda la creación gime ella aún está con dolores de parto hasta ahora. Dice el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando, ¿qué, hermano? La adopción La adopción, la redención, ¿qué dice? de nuestro cuerpo. Porque ya prácticamente, hermano, ya el Espíritu Santo puso su sello en nosotros, ya lo tenemos escrito en nuestros corazones, ya estamos escritos en el libro de la vida, ya fuimos adoptados, ya no estamos esperando que venga el Señor por nosotros. Amén. ¿Ahí está conmigo? Amén. Es como cuando una persona adopta un hijo, primero tiene que hacer ¿qué? Papeles. Yo conocí una pareja que estuvieron haciendo papeles para adoptar a un niño. Ya cuando estaban listos, bueno, fueron por el niño, pero ahorita solo lo tenemos escrito en el cielo. Tu nombre fue escrito. El día que tú creíste en Cristo, dice la Biblia que tu nombre fue escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Es que asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Asegúrate que eres hijo de Dios. Asegúrate que has creído en Cristo como Salvador personal. Amén. ¿Están conmigo, no? Ok. Este punto es bastante extenso. No ha salido de este punto. Quiero que vayan a Juan 3:1.
No, primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Al otro extremo. Primera de Juan 3:1. Es que no lo leí bien, más bien. ¿Ya están allí, hermanos? No, espere. Primera de Juan 3:1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Me conmigo, hermano? Amén. Para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Nosotros al aceptar a Cristo, hermano, Él nos limpió, nos lavó y nos puso en lo alto, y ahora podemos llegar al Padre y el Padre puede decir bienvenido. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, si no es a través de Cristo Jesús, nosotros no podemos llegar al Padre. O sea, nosotros no podemos entrar a Dios, seremos fulminados inmediatamente. Jamás podemos entrar. Tiene que ser a través de Cristo. Amén. No importa quién sea, no importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa la religión, todos tienen que creer en Cristo Jesús. Porque el Señor dijo, porque ante mí se doblará, ¿qué dice? Toda la rodilla, y todo tiene que comenzar al Señor. No hay otra forma. Dice, vuelvo a leer otra vez, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos, ¿qué dice? Conoce. No nos Conoce. conoce porque no le conoce. No ¿Qué dice? conoció a él. No lo conoce. ¿No le qué? No le conoció. ¿Quién? ¿Quién no le conoció? Los El hijos de- mundo. O sea, el mundo no nos conoce a nosotros porque no le han conocido a Él. O sea, tú no puedes encontrarte cualquiera que se diga cristiano y que dice que es tu hermano. Primero averigua si realmente es tu hermano. Hay muchos que son cristianos, dice Juanito. Ayer nos encontramos uno, ¿verdad, Juanito? Que decía que era cristiano, pero después que no era cristiano. Hay que indagar, hay que preguntarles qué es en Cristo, a dónde vas cuando mueras, ¿verdad? Y hermano, no todos, dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Espero que tú entres al reino de los cielos. Amén. Y que no te dejes llevar por locos, por doctrinas de gente loca, man. Porque te andas juntando con gente que no sabe, que no entiende, que son necios. Mira, yo a veces no entiendo. Yo he lidiado mucho con especialmente jóvenes. Cuando yo enseñaba a los jóvenes, tienen esta costumbre de juntarse con gente que no les conviene. Yo conocí a los chamados, mira, sanos. O sea, no usaban drogas, no se metían nada, no andaban en cosas. Y se empezaron a juntar con gente que no les convenía, terminaron mal. Amén. Y deja de eso, hermano. Hay gente que te puede meter ideas. Si tú no estás centrado, no estás fundamentado en las cosas del Señor, no te arrimes a gente que no te conviene. Ni siquiera a veces gente de la iglesia. A veces tenemos gente en la iglesia que son inútiles, no sirven para nada, solo para estorbar. Todos son tropiezos los demás. Tienes que tener mucho cuidado. Mira, dice el 2. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Tal como Él es. Allí en el versículo 23, en el versículo 23, habla claramente que todo aquel, allí en el 2.23, perdón, allí atrás, 2.23, habla claramente de aquel que no ha reconocido a Cristo, no es hijo de Dios. ¿Sí están ahí conmigo, hermano? Amén. Dice, todo aquel que niega al Hijo, ¿qué dice, hermano? Tampoco tiene al Padre. ¿Qué significa esto? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos niegan a Cristo. Inclusive se han atrevido a quitar versículos de la Biblia. He estado indagando. Hermanos, le han quitado versículos a la Biblia con tal de negar a Cristo. ¿Tú crees que ellos pueden ser tus hermanos? No pueden ser tus hermanos. Mira, yo tengo familiares que son testigos de Jehová. Pero déjame decirte, hermano, me duele mi corazón que no los puedo llamar hermanos en Cristo. Son hermanos en la carne. Son de mi sangre. Pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo. Son mis hermanos, me duele, claro que me duele. Tú no tienes idea de lo que le puede doler esto a un pastor, hermano. Tú tienes idea de lo que uno siente. Tú entiendes lo que yo puedo sentir, o lo que alguien venga y te diga, mira, es pastor y sus hermanos no son salvos. ¿Tú entiendes eso? Pero hermanos, que no está en mí salvarlos, está en ellos que acepten a Cristo. Yo les he enseñado de una forma y otra forma y otra forma, y ellos siguen eso. Ellos dicen que quieren, que van a llegar a Jehová, ¿verdad? Jehová puede ser Cristo, puede ser Padre, depende de quién estás hablando. La palabra Jehová, hermano, solo es un nombre para los tres. ¿Sí están conmigo, hermano? Ahora, dice, vuelvo a repetir Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino. Yo soy el camino, La verdad. La verdad y la vida. la verdad y la vida. Que nadie Todos me pueden puede llegar hacer al Padre. ¿Dice así? No. No dice. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Todos son hijos de Dios? No. No se puede. No se puede. Y eso es lo que está diciendo allí ese versículo 23. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Los testigos de Jehová niegan al Padre. Ahora, si tú tienes familiares que son testigos de Jehová, hermano, lo siento mucho. No es mi intención lastimarte, pero abrirte los ojos y que veas que a veces están en una tremenda mentira. Dice, el que confiesa al Hijo, ¿qué dice, hermano? Confiesa al Padre. Tiene también al Padre. Wow, tremenda verdad, ¿no? Dice, lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Dice, si lo habéis oído desde el principio, permanecer en vosotros también, vosotros permanecer, ¿qué dice? En el Hijo, ¿y qué dice? En el Padre. Y hermano, la única forma de tener vida eterna, la única forma de ser salvos, la única forma de ser adoptados a Dios, la única forma de ser hijos de Dios es a través de Cristo. A veces nosotros tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, y ellos tienen otras ideas, otras filosofías. Déjame decirte que no se trata de nuestras filosofías, se trata de lo que la palabra de Dios diga. Si nosotros tratamos de acomodarnos a lo que nos gusta a nosotros, pues mejor vamos a bailar, vamos a hacer un party, ¿verdad? Porque aquí estamos perdiendo el tiempo. No. Tenemos que, nuestra base es la palabra de Dios. Amén. Es nuestra autoridad. O sea, nos tenemos que sujetar a lo que diga la palabra de Dios. O ustedes se van a sujetar a lo que diga cualquier otro, ¿no? O lo que diga yo. Yo ni siquiera me atrevo a decir, no tienes que hacer lo que yo digo. No, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Yo por eso, yo siempre uso la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así nadie puede venir a retarme y decirme, ¿sabes qué? Es que lo que estás enseñando no tiene fundamento. Si yo voy a enseñar algo, tiene que estar, ¿cómo se dice? Pacta por
respaldado, ya es en inglés y español. Tiene que estar respaldado con la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, es vano, no se debe. Ahora quiero que vayan, ya es hora de irnos a break. Ok, qué bueno, porque todavía me faltan como 5 páginas. ¿Y cómo le fue, hermano Nico? ¿Vinieron? Qué bueno. Ok, vayan a Efesios 1:5. Efesios 1:5. Y solo estamos viendo la superficie vamos a ver más todavía, eso es un punto nada más. Son unos versículos para aclarar un punto, de que somos adoptados. ¿Qué significa ser adoptado? ¿Ok? Amén. Ya me perdí. ¿Efesios qué les dije, no? 1:5. Efesios 1:5. Me fui hasta Gálatas y luego me regresé y me pasé. Ok. ¿Ya están allí, hermanos? Dice, bueno, desde el 4 para comenzar bien. Dice, según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Está hablando de los judíos, ¿ok? Dice 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice, hermano? Adoptados. No lo han encontrado alguno. Ayúdale a mi abuelita ahí a encontrar. ¿Ya lo encontraste? Efesios 1:5. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Ya leí, vamos a empezar de nuevo, en el 1:4. Ahora, este pasaje debo aclararlo, porque a veces gente dice, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. No. Está hablando que el Señor escogió al pueblo judío para que a través de él viniera el Mesías. Ok, punto. Vamos a lo que vamos. Dice 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos nosotros santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice? Adoptados hijos de Dios, hijos suyos. Dice adoptados. ¿Qué significa esto? Hijos. Pues que no teníamos papá, estábamos huérfanos. ¿Sí? No teníamos papá. Entonces el Señor, a nosotros al creer en Cristo, ahora nos adoptó y ahora tenemos un papá. ¿Sí me entienden? Pero antes no teníamos papá. Hablando espiritualmente, tenías a tu papá. ¿Cómo se pide este hermano? Torres. Tenía a su papá Torres. El hermano Nico Martínez. Su papá Martínez. A la hermana Corina, ¿qué era tu papá? Morales. Tenía su papá Pedro Morales. Y la hermana, ¿cómo se llamaba su papá? ¿No? Estanilado Patiño. No sé, esos eran sus papás. Pero espiritualmente ahora tenemos a Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Aunque teníamos padre carnal o padre terrenal, pero estábamos huérfanos espiritualmente. ¿Sí? Ok. Dice el 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, ¿qué dice? De su voluntad. Iba a leer hasta el 6, también el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿verdad? En el amado, en que tenemos el 7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. De su gracia. De su gracia, perdón. En Efesios 2, 19, ¿ya tienen Efesios 2? Allí mismo. Inclusive podemos leer el 2.2, después vamos al 2.19.
En el 2.2 dice, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, ¿qué dice? De la De la potestad del aire. Está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera, ¿qué dice? En los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿verdad? Dice que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, hijos de la potestad del aire, o sea, no éramos hijos de Dios, obviamente, ¿no? Como quiera que tú los quieras, porque hay gente que me ha dicho, es que eso no dice que soy hijo del diablo. Bueno, hermano, cuando habla de desobediencia, estás obedeciendo al diablo. El príncipe de la potestad del aire, pues yo no sé qué significará para ti, pero para mí es el diablo, ¿verdad? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Éramos hijos de Dios. No, por naturaleza éramos carnales, hijos de ira, hijos del diablo. Lo mismo que dice que todos los demás. Pero dice el 4, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos salvó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Verdad? Y si vas al 19 ya para terminar, porque ya quiero ir a las zonas. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjero. Sino conciudadanos, ¿qué dice? De los santos. Miembro de la ¿qué? Familia de Dios. Más claro, no canto un gallo, ¿no? Dice que antes éramos extranjeros. Dice antes éramos extranjeros, éramos advenedizos. Dice, pero ahora somos conciudadanos, ¿verdad? Amén. De los santos y miembros de ¿qué? De una familia. Amén. ¿Miembros de qué? De una Una familia. De una familia. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos miembros tiene su familia? 6. 6. Entonces, ¿tiene hijos? Se le llaman miembros, ¿verdad? Entonces esos hijos, esos miembros, algunos son hijos, ¿verdad? Y ellos se dicen ¿qué? Hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Amén. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ya dice, somos miembros de la familia de ¿quién? De Cristo. De Dios. O sea, es un gran familión, hermano. Es enorme, es incontable todos los que somos hijos de Dios. Amén. Todos los que hemos creído en Cristo. Pero de ninguna manera se puede decir que todos somos hijos de Dios. Podemos sonar arrogantes, es la verdad. No somos arrogantes, solo estamos enseñando la verdad. Si nosotros seguimos la mentira del mundo para quedar bien con el mundo, para quedar bien con los familiares, para quedar bien con el hermano, la hermana, lo que sea, hermano, se van a perder, se van a ir al infierno. Es una cobardía que nosotros queremos hacer eso. Tenemos que abrir la boca y enseñarles con la Biblia y decir, mira, para que tú puedas ser un verdadero hijo de Dios, tú tienes que creer en Cristo Jesús. Entonces sí serás hijo de Dios y entonces sí te puedo llamar hermano. Amén. Porque, mira, me queda un minuto, o 10 que me debían, ¿verdad? Vayan a Mateo 10. Mateo 10. Les estoy descontando, les voy a dar crédito, hermano. Es domingo. Cuando a veces que uno quiere tener respeto por la gente, yo trabajo y a veces no quiero mezclar lo espiritual, lo religioso, lo espiritual con el trabajo, pero hay gente que me pregunta y cuando me pregunta ya no se la acaban, ¿verdad? No me preguntes, ¿verdad? Nos ven orando y dicen, oye, ustedes son cristianos, digo, son religiosos, ¿qué son? ¿Testigos de Jehová? Somos cristianos. Oh, yo pensé que eran testigos de Jehová.
pero te puedo hablar de Cristo. No quiero saber. Soy Buda. Oh, I'm so sorry for you. Ok, 32, ¿ya están ahí, hermano? Amén. Mira lo que dice Mateo 10, 32. Ahí me dice cuando lleguen todos. Ok. Dice Juan 10, 32, ¿ya están allí? A Amén. cualquiera, dice, pues que me confiese delante de los hombres. Yo también, ¿qué dice? Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué no te debe vergüenza ser cristiano? Amén. No Amén. te debe vergüenza decir yo soy hijo de Dios. Amén. Ujú. No te debe vergüenza, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios si no has aceptado a Cristo como Salvador personal. Ujú. Pero para eso, hermano, tienes que ir con hechos, tienes que ir con la palabra de Dios. Enseñarle con la palabra de Dios. No uses tu filosofía y tu inteligencia, usa la palabra de Dios. Amén. Aprende Biblia, apunta los versículos. Amén. Dile, mira, te voy a dar un estudio, te invito a un café para enseñarte cómo tú puedes ser hijo de Dios. Por eso damos estos estudios, hermano. Amén. Amén. Mi esposa tiene libretas y libretas y libretas y libretas de todo lo que escribe. Amén. Yo no sé si los aprenderá o no, pero los escribe, ¿verdad? Amén. Tenemos que hacer la lucha, ¿no? Ya. ¿Verdad? Y no hemos terminado, hermano. Oh, me faltó uno más. Juan 14:8. Juan 14:8. Ya ahora sí, es una promesa que ya nos vamos. Juan De la 14:8. segunda fue la tercera. Juan 14:8. ¿Sí es como me odiaban los chiquillos, hermano, cuando les daba escuela dominicana? They hate me so bad. Pero algunos me aman ahora ya de grandes. Ok. ¿Qué dice, hermano? Amén. Ya hasta se me acabó la voz. Dice el 18, 14, Juan 14:18. Quiero que lleguen todos. ¿Ya lo encontraron? Amén. Deja que llegue, hermano. ¿Ya lo tiene, hermano Nico? Amén. Sí, todos lo tienen. La hermana Graciela lo tiene. Ok. Entonces Juan 14:18 dice, no os dejaré, ¿qué dice, hermano? Huérfano. Vendré a vosotros, ¿qué dice? No os dejaré huérfanos. Estoy 14:18, ¿sí? Amén. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendré, ¿qué dice? A A vosotros. vosotros. ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos. Vendré. A vosotros. Ujú. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, que no teníamos papá. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros y mora en nosotros, ahora sí somos hijos de Dios. Ahora sí clamamos, podemos clamar Abba, Padre. Amén. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. Aquellos que creen en Cristo, porque sin Cristo no se puede. Nada podéis No se hacer. puede, nada se puede. Bueno, vamos a orar para que el Señor bendiga, amén. 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 Bendito Dios, Padre Celestial, le rogamos que bendiga su palabra, que se quede en nuestros corazones y que la podamos llevar al mundo, Señor. Mucha gente sin Cristo, mucha gente que no le conoce, mucha gente que se está yendo al infierno por sus ideas, por sus filosofías, porque no aceptan que nadie les enseñe. Y Señor, yo le pido que usted use a su pueblo, use a su iglesia, para que puedan ellos hablar a las personas de su palabra. Úsenos, Señor, para eso nos puso aquí, para que podamos iluminar al perdido, al que no es hijo de Dios, para que se convierta a la luz, que se convierta al Señor y puedan ser sus hijos. Bendiga el pan, el café y se lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh.